muchas gracias al Señor, hermano, por esta oportunidad que Él nos da de estar en su casa. Y vamos a estar hablando en esta mañana sobre un tema que yo creo que jamás va a pasar de moda, un tema que algunos predicadores han puesto a un lado, un tema que algunas congregaciones han puesto a un lado, que no les interesa. Pero cuando nosotros hablamos de santidad, cuando nosotros hablamos de lo que Dios demanda de nuestras vidas, una de las cosas que debemos entender es que la palabra del Señor es veraz. Y hoy estamos viendo muchos cursos filosóficos en las iglesias, muchos consejeros filosóficos, ¿verdad?, que solo tienen como bases las experiencias y no la palabra del Señor. Mas nosotros queremos hablar en este día acerca de la santidad al Señor. Para ello vamos a leer el primer texto que encontramos en 2 Corintios 7:1, está acá, y dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando Pablo le está escribiendo la segunda carta a los Corintios, evidentemente ya después de sus primeras direcciones a él, donde ha hablado en la primera carta a los Corintios acerca del pecado, de actitudes carnales que está teniendo la iglesia, ahora en esta segunda carta ya vemos cómo el tono de la carta toma un nuevo significado, donde más bien está restaurando y está sanando las vidas de muchas de estas personas en la iglesia. Y dice: amados, tenemos tales promesas. ¿Qué promesas? Cuando vamos al contexto, se nos habla de cómo Dios nos ha dado sus promesas para bendición, para cuidarnos, para protegernos, pero la mayor promesa que Dios nos ha dado a nosotros se encuentra en ¿quién? En Jesucristo y la salvación que Él nos provee. Por eso dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vivimos tiempos donde hay mucha gente que se propone ser santo hoy. Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene diferentes etapas que va pasando por diferentes fases, donde tienes que estar muerto después de tantos años, tiene que corroborarse que tú hayas hecho algún milagro, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cada una de estas etapas, al final, te pasan, según la Iglesia Católica Apostólica Romana, a ser santo de esa iglesia. Cuando vamos a Cuba, en la santería, ¿cómo vemos el proceso de hacerse santo? Y lo digo entre comillas, porque evidentemente solo uno puede ser santo por medio de Jesucristo. Y el proceso de ser santo es, al menos mi definición en este aspecto, es cómo se puede engañar a una persona, quitarle el dinero y darle la esperanza que no le pueden patentizar, o darle una opción que jamás se va a cumplir, la de que todo va a estar bien, que tú eres santo y que vas a tener todos los caminos guardados. Eso es imposible. Dios no nos puede dar lo que no tiene. Así que hablemos entonces del tema de la santidad. Y en cuanto a esto, quiero comenzar primero con el concepto. ¿Qué es santidad? Alguien puede decir: ¿qué entiende usted por santidad? ¿Qué usted puede entender por esa palabra? Cuando dice santidad, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Abstenerse de pecado. Muy bien. ¿Qué más viene a nuestra mente cuando alguien nos dice santidad? ¿Qué más puede venir? No todos a la vez, ¿verdad? Primero o después. A ver. Purificación tiene que ver. Miren el concepto. Primero, la palabra hebrea para santidad. Sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito todo en hebreo, dice, y algunas pequeñas porciones en arameo. Dice: la palabra hebrea para santidad es kadash, que significa cortar o separar, poner aparte. Esto implica posición y relación, es decir, apartado del uso ordinario común. Te lo resumo. La palabra santidad en el Antiguo Testamento da la idea de poner aparte algo. Por ejemplo, un sacerdote podía, en todas las casas, podía haber un cucharón. Había un cucharón para la comida, para la cena. Pero el cucharón que se apartaba para tenerlo, o las pinzas, o las vasijas que se apartaban para tener en el lugar santísimo, el lugar santo, o en el tabernáculo, dependiendo qué pasa de la historia que estamos hablando, era diferente al uso común. Por eso que el término para la palabra santidad en hebreo nos da la idea de cortar o separar algo. Hermanos, esto nos está diciendo que como cristianos nosotros estamos separados, nuestras actitudes no pueden ser igual a las del mundo. El término que nosotros encontramos, o la palabra que encontramos en el Nuevo Testamento, la palabra griega para santidad es hagiasmos.
Ese término hagiasmos significa o nos da la idea de separación del pecado y consagración a Dios. Los griegos tenían el término hagios como consagrado a los dioses. Los cristianos cambiaron su significado hacia Dios, el único. Es decir, que si nosotros hablamos de la palabra santidad en el Nuevo Testamento, mantiene la idea de algo separado, pero ahora le da esa nueva connotación que está separado, pero está consagrado a Dios, no a los dioses falsos. Así que viendo las dos palabras, nos damos cuenta, en primer lugar, que santidad tiene que ver con separación. Y en segundo lugar, tiene que ver con consagración, y en este caso, a Dios. Para eso es bueno entender el término pecado. ¿Qué significa la palabra pecado? ¿Qué significa? Muy bien, esa es una definición bien antigua desde niño, ¿verdad? Todo lo que hacemos, pensamos, decimos que no le agrada a Dios. Bueno, la palabra, hay varias palabras en la Biblia que se usan para pecado, pero la principal es hamartía. Al menos es la palabra más relacionada en todo el Nuevo Testamento y tiene algunas connotaciones similares en el Antiguo. Esa palabra hamartía significa errar al blanco a propósito. Y esto es importante porque en una competencia de tiro al blanco, ¿qué es lo que busca el tirador? ¿Qué es lo que busca? Cuando apunta, ¿a dónde apunta? Al centro. Tienes que ser tan malo que apuntes a otro lado, tienes que apuntar al centro. Pero incluso si ese lanzador apunta al centro y falla, alguien puede decir, sí, pero falló sin querer, porque falló tirando al centro. Hamartía, o la palabra pecado que se usa en el Nuevo Testamento, no significa fallar sin querer, significa fallar a propósito. Todos nosotros somos pecadores, por lo que la misma Biblia nos lo muestra. Todos nosotros estamos separados de Dios por nuestros pecados, y todos nosotros, no hay nadie que pueda decir, no, yo hice esto, pero yo no quería. Yo dije esto, pero yo no quería. Sí queríamos. ¿Sabe por qué? Porque nuestra naturaleza es corrupta. Por eso cuando usted escucha a esa gente por ahí diciendo, tú eres bueno, dentro de ti hay un campeón, tú eres maravilloso, eres precioso, Dios se muere sin ti, todo eso es mentira. Porque lo que la Biblia muestra es que tú y yo somos depravados. Todos estamos perdidos, a menos que Jesucristo llegue a nuestras vidas. ¿Alguien puede decir amén a eso? Así que cuando hablamos del concepto de santidad, puede decir, según esta definición, es la separación radical del pecado, donde se odia y aborrece las obras de la carne. Te lo pongo de esta otra forma. Un no creyente ama, se deleita en las obras de la carne. El que no tiene a Cristo en su corazón roba y se deleita, porque no está mirando lo que roba, está mirando lo que tiene. El que miente no está mirando a quien hace daño, sino está mirando el beneficio que saca de esa mentira. Esa es la idea de que no tiene a Cristo, se deleita en lo que es pecaminoso. Porque tiene a Cristo, hermanos, odia el pecado, aborrece el pecado. Aunque en ocasiones el pecado nos puede involucrar o el pecado nos puede arrastrar, el creyente no se quedará en el pecado. ¿Por qué razón? Porque nuestra esencia, nuestra naturaleza que está depravada, cuando Cristo nos salva, su Espíritu viene a nosotros, y aunque le fallemos, como un ejemplo muy interesante que tenemos en el Antiguo Testamento como David, que David fue arrastrado por el pecado, fue seducido por el pecado que incluso llegó a matar. Aún así, en un momento cuando el profeta llegó, él dijo, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación. Hermanos, el pecado es todo lo contrario que nosotros vemos al concepto de santidad, aunque en la santidad hay una lucha constante contra el pecado. Y fíjense cómo dice, es la dedicación y consagración a Dios a través de un crecimiento, ¿cómo? Progresivo. Nuestra vida cristiana es progresiva. Yo no puedo, si llevo 6 meses en la iglesia, ser el mismo tipo de creyente, tener la misma relación con Dios que hace 6 meses atrás. Pero hay mucha gente así, que se queda en la carnalidad, que se queda en no crecer. Y fíjense cómo dice este concepto. Es la dedicación y consagración a Dios a través de un crecimiento progresivo y desarrollo de la madurez espiritual. Podemos ver una aplicación espiritual a nuestras vidas acá, y es que hay una persona muy interesante en la historia llamado Policarpo, obispo de Esmirna,
Él murió como mártir cerca del año 155 y según se cree fue discípulo del apóstol Juan. Poco antes de ser quemado, el procónsul le dijo: ¿qué hay de malo en llamar curios al César? Ofrecerle incienso y todo lo demás, con tal de que salves tu propia vida. Jura por César, maldice a Cristo. ¿Y cuál fue la respuesta de Policarpo? Estás en la hoguera y una frase te puede librar de la muerte, y aún así registra la historia: por 86 años le he servido. ¿Cómo pues he de blasfemar a mi rey que me ha salvado? La santidad es mucho más que un concepto. La santidad no es algo que aprendemos en un seminario, o la santidad o la vida de santidad no es algo que nos memorizamos, es algo que ponemos en práctica, amado hermano. Y todos nosotros que hemos sido rescatados del infierno, que hemos sido rescatados del pecado, estamos luchando por ser santos para Él. Pero que la santidad sobre nosotros no sea un lindo pensamiento, sino que sea práctico, como lo fue Policarpo, que mostró el mejor concepto de santidad hasta el último minuto de su vida. Así que después de hablar del concepto de santidad, quiero hablar de la fuente de la santidad. ¿Quién es la fuente de la santidad? Evidentemente es Dios, ¿verdad? La gloria de Dios refleja su santidad. Mire, cuando hablamos de la gloria, por ejemplo, ¿no ha pasado a usted que va por frente a una casa y dice: oye, qué casa más hermosa? Pero usted solo está viendo la fachada, ¿verdad? Pero muchas veces por la fachada definimos o suponemos qué es lo que hay dentro, y uno dice: oh, esa casa está bonita, de verdad. Pero a veces la fachada puede confundir, porque hay gente que solo le interesa la fachada, u otros, como sabemos que hay lugares, al menos en Cuba, que la fachada se está cayendo, todo está en pedazos afuera, pero adentro lo que hay es una mansión. Porque algunos tienen sus estrategias para no llamar la atención y otros sí. La cuestión con esto, hermano, cuando hablamos de gloria, no estamos hablando de una fachada, estamos hablando de lo que Dios es en toda su esencia. Y fíjense cómo dice Isaías, capítulo 6, verso 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, ¿cómo? Alto y sublime. Ojo, quien está describiendo esto, Isaías, él es copero del rey, por ende, él sabe cómo lucen los tronos, porque su función y su trabajo es estar al lado del trono, no en el trono, pero sí cerca del trono, trayendo al rey las bebidas y todas estas cosas. Y dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas, dice, llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! A mí me llama mucho la atención cómo hay grupos musicales por ahí que cantan: Señor, consúmenos con tu gloria, desciende con tu fuego. Esa gente, por supuesto, evidentemente no lee la Biblia, no tienen idea de lo que están pidiendo. Porque la palabra del Señor, cuando nos muestra Dios manifestándose en poder, no solo que la tierra tiembla, sino que el hombre no sabe dónde esconderse. Fíjense cómo Isaías está teniendo esta visión maravillosa del templo del cielo, de la casa de Dios, o esta forma de representar la gloria del Señor. Y lo único que viene a la mente y al corazón de Isaías es un grito de horror. ¡Ay de mí! ¿Por qué razón, hermano? Lo glorioso de Dios, una de las cosas que hace es manifestar lo imperfecto de nosotros. Porque el mundo cambia los conceptos, porque el mundo quiere negar a Dios, esconder a Dios y ponerse Él. El hombre quiere ponerse Él en el trono. Pero la palabra del Señor nos dice que cuando Dios muestra su gloria, ¿acaso usted no ha leído en el Antiguo Testamento, en la mayoría de las ocasiones, que había una aparición del ángel del Señor o de una manifestación divina del Señor? ¿Qué pasaba con esas personas que veían o tenían esa visión? Una de las cosas era que tenían espanto. Hermanos, tú y yo estamos viendo otra manifestación de Dios, su bondad, su misericordia, su gracia. Pero el impío
Dice el libro de los Salmos que Dios está irado contra el impío todos los días. Dice Juan 3:36 que la ira de Dios es desatada sobre los hijos de desobediencia, sobre los hijos de ira. Hermanos, cuando nosotros vamos a la palabra y vemos esta imagen, es imposible amar a Dios y que ese amor no esté involucrado con el temor. El temor a Dios no es terror porque Dios pueda matarte. Eso solo lo tiene un impío. Pero los creyentes tenemos amor a Dios involucrado con temor de que queremos hacer su voluntad. Porque sabemos que por su gracia es que no hemos sido consumidos, por su misericordia no hemos sido destruidos. Y fíjense cómo dijo el profeta, en este caso Isaías, dice: ay de mí que soy muerto. Y él nos da la razón de por qué se sentía muerto. Dice: porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Y dice: a Jehová de los ejércitos, a Adonai Sabaoth. En otras palabras, él está diciendo: Dios me va a consumir. Que soy un pecador. Y no solo que soy pecador, sino que yo vivo entre pecadores. ¿Y qué es lo que estaba viendo este hombre de Dios? Su gloria, su santidad, su majestad. Hermanos, hay muchas iglesias hoy, hay muchos predicadores hoy, hay mucha gente hoy que se atreve a jugar con Dios, que se atreve a tener vidas dobles, a tener una cuestión de gente que puede decir: no, yo vivo para Dios y vivo para el mundo. Una de las cosas que vemos en la palabra del Señor es que este grito de espanto, estamos hablando de un hombre que después va a responder a ese llamado del Señor, y vamos a ver en todo el libro de Isaías cómo este hombre va a servir a Dios y cómo Dios le da revelaciones acerca del Mesías y de la futura gloria de Sion y todas estas cosas. Pero esa sensación que tiene Isaías es: Señor, no me mates, Señor, no me quites la vida. Solo los hijos de Dios entendemos la diferencia entre terror a Dios y temor a Dios. El terror solo está reservado para los impíos. El temor es: Señor, perdóname, Señor, porque hay maldad en mí. Hermano, ninguno de nosotros puede pararse y decir: en mí no hay maldad. Es probable que usted, desde que se levantó en la mañana hasta venir aquí, 11 de la mañana, ya usted haya cometido y yo haya cometido algún error, o haya dicho, pensado, hecho o no hecho algo que no le ha agradado a Dios. Por eso, cuando la palabra del Señor nos muestra que la gloria de Dios refleja su santidad, su majestad, no hay hombre que pueda pararse delante del trono de Dios y decir: Señor, gracias, porque mira lo bueno que yo soy. Así que, en otras palabras, la santidad es algo que todos nosotros tenemos que estar perfeccionando. Por eso es que esta frase dice: la santidad se manifiesta mientras que el pecado se esconde. Una de las cosas que logra hacer Satanás con muchas personas es mantenerlos en vidas ocultas. Pero gracias sean dadas a Dios, porque aun cuando un creyente puede estar teniendo un estilo de pecado, de una forma u otra, por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, por medio de alguien, por su gracia, llega tiempo a nuestras vidas para salir de estilos pecaminosos. A veces nosotros podemos estar haciendo algo que no tenemos idea de que es pecado, pero llega alguien, llega el pastor, llega un hermano y dice: ¿tú sabes que eso que tú estás haciendo está mal? No, pero ¿cómo que está mal? Sí, porque su palabra. Y justo ahí estamos en una encrucijada. Lo estaba haciendo y no conocía que estaba mal, pero delante de Dios era pecado igual. Ahora lo voy a seguir haciendo sabiendo que está bien, y justo la decisión que tomes, el Hijo de Dios, el que tiene el Espíritu de Dios, ahí va a decir: Señor, ayúdame, pero tengo que salir de aquí. Amados hermanos, la fuente de la santidad, Dios nos llama a la santidad por su santidad. Dios está exigiendo de nosotros lo que Él mismo es. Mira lo que dice este pasaje hermoso: como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está:
sed santos porque yo soy santo. Es un llamado que siga siendo Dios a la iglesia, que no necesitamos que nadie se pare y dice, quiero dar una palabra del Señor, como hacen en muchos lugares. Dios dice que me busquen, ya lo dijo. Dios dice que sean santos, ya lo dijo. Vamos a evitar todo sensacionalismo, todo sentimiento involucrado en ya me dijo Dios y me dijo Dios. Y empecemos a vivir lo que ya Él dijo en su palabra. Yo no sé cuántos se propusieron este año. Todos los años cuando comienza tenemos nuevas metas. Pero yo no sé cuántos dijeron, Señor, quiero que este año Alex sea completamente diferente al del año pasado. Que pueda buscar más de tu palabra, que pueda crecer más en tu palabra, que pueda tener más tiempo de oración, más tiempo de ayuno, más tiempo de búsqueda, más tiempo de servicio a los hermanos, más tiempo para disfrutar la familia y darle el tiempo que merece mi familia. Yo no sé cuántos dijeron, Señor, yo quiero este año ser más santo. ¿De qué nos sirve proponernos terminar la casa, sacar el pasaporte, tener a los hijos en la universidad o a no sé quién, o tener esto y hacer lo otro? Y que nuestras metas, nuestra prioridad no sea buscar a Dios y a su reino. Hermano, yo no estoy hablando como alguien que es de aquí hacia allá. Busquen a Dios, sean santos, ustedes no oran. No, yo estoy al lado suyo diciendo busquemos a Dios, seamos santos, oremos más. ¿Sabe por qué? Porque esto es una batalla de todo creyente. Como dice el mismo Dios, es el mismo Dios diciendo sean santos, porque yo soy santo. Hay un juego que usan mucho los niños que se llama Simón Dice. ¿Alguien lo ha escuchado? El juego consiste que siempre que el que está dirigiendo el juego diga la frase Simón, siempre que mencione el nombre Simón, hay que obedecer. Si no se dice Simón, no se obedece. Voy a poner un ejemplo. Siempre que yo diga Simón, usted obedece. Simón dice que levante la mano izquierda. Vamos a hacerlo, somos niños. Simón dice que levante la mano izquierda. Simón dice que la bajemos, que la subamos. Todos ustedes perdieron porque Simón no lo dijo, ¿verdad? Y así es el niño. A los niños les encanta, y a los viejos también. Miren todos ustedes cómo estamos con la risa. Miren, el juego consiste, siempre que Simón lo diga, tú lo haces. Si Simón no lo dice, no lo haces. Y a veces obviamos e ignoramos que Dios dice y no lo hacemos. Dios dice en su palabra que le busquemos con toda nuestra fuerza y a veces no lo hacemos. Hermanos, la palabra de Dios es mucho más fuerte que un juego de niños. Que los niños en el juego siempre, bueno, claro, los niños más avispados cierran a veces los ojos y dicen, solo cuando diga Simón. Y él no dice Simón, no hago nada. Dice Simón, lo hago. Porque la trampa del juego es cuando el que está dirigiendo el juego dice, Simón dice que levante la mano. Y él está levantando la mano. Él la baja y dice, ahora que suben la otra. Y la gente en un momento mira a la persona y no escucha la letra o el nombre, en este caso es Simón. Hermanos, hay momentos que tenemos que cerrar nuestros ojos, que tenemos que sentarnos y tenemos que decir, Señor, ayúdame a obedecer lo que tú dices. Porque en nuestras vidas, en ocasiones, si malo es no tener consejos, malo es a veces tener muchos consejeros y que todos digan algo diferente. Porque entre todo eso, ¿qué es lo que Dios dice? Hoy hay muchas personas que no conocen realmente a Dios. Algunos dominan el concepto de la santidad, pero nunca se han acercado a la fuente de ella misma. Es imposible acercarte y meterte en la fuente de la santidad y no vivir santamente. Es imposible. En otra forma te lo digo, es imposible decir amo a Dios y no vivir para Dios, vivir peleando. A eso me refiero. Así que después de hablar del concepto de la santidad, de la fuente de la santidad, quiero hablarte, por supuesto, del ejemplo. ¿Quién es nuestro ejemplo de santidad? Es el mismo Jesús. Dice, Jesús le dio ejemplo práctico a sus discípulos. ¿Qué dice Juan 13:15? Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús, una de las cosas que está haciendo en todo momento es dando enseñanzas. En este contexto de Juan 13, Jesús está lavando los pies a sus discípulos. ¿Y qué les dice? Después de lavar los pies, dice, como yo os he hecho, ustedes tienen que hacerlo. En otras palabras, hermano, Jesús nos mostró el camino.
Marcos 8:34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, realícese a sí mismo, dice la palabra. ¿Verdad que dice eso, no? Eso quisiera mucho que dijera la Biblia. Si alguno quiere venir en pos de mí, sean felices, autocomplázcanse, realicen todos sus sueños, sean millonarios. Si alguno quiere venir en pos de mí. Esto fue dicho aproximadamente 2000 años atrás. Y yo creo que sigue calando en nuestras vidas, al igual que caló en aquellos discípulos. Dice, niéguese a sí mismo. ¿Y por qué negarse a sí mismo? ¿Sabe por qué? Porque en mí hay un Alex traidor, hay un Alex mentiroso, hay un Alex pendenciero, hay un Alex fornicario que tengo que contenerlo. Porque si lo suelto, ese Alex perverso en mí que está todos los días, me domina y me lleva a la destrucción. Hay una historia muy hermosa de aquel misionero, ustedes recordarán algunos, de aquel misionero que llega a una tribu y comienza a predicar y se convierte en varios y deja a uno de la tribu, al cacique, lo prepara, lo discipula y lo deja frente a la tribu. El misionero se va y cuando regresa al tiempo que va a dar consejería al cacique le dice, dime cómo te sientes. El cacique le dijo, tengo una batalla en mí, porque dentro de mí hay dos lobos, un lobo blanco y un lobo negro que están devorándose y yo no sé quién va a ganar. El misionero le dice, aquel que tú alimentes más, ese es el que va a ganar. Entonces hay cristianos hoy que dicen, yo no sé por qué todo me sale mal, yo no sé, me propongo una cosa y no sale, yo quiero servir a Dios en eso y no me lo confirma, yo quisiera saber más de Dios y no veo que no avanzo. La vida cristiana no es como Harry Potter con la varita. La vida cristiana no es pim pum y ya. El milagro de la vida cristiana es que cuando Cristo viene a nosotros, nos transforma, nos convierte en sus hijos, nos saca de las tinieblas y nos pone su luz admirable. Ese es el milagro. Pero ahí comienza también una batalla. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, tiene que negarse. ¿Cuántas veces está lo que Dios dice en un lado y está lo que yo quiero en otro? Hay incluso personas que dicen que es la voluntad de Dios que yo haga esto. Y evidentemente es una cosa pecaminosa. Llegó una señora en una ocasión al pastor y le dijo, pastor, Dios quiere que me case con ese hombre. El pastor le dijo, no hermana, bajo ningún concepto. Dios quiere que te cases con ese hombre. Sí, pastor, yo estoy orando, yo estoy ayunando, yo estoy poniendo vellones, estoy viendo sueños y Dios quiere que me case con él. Hermana, no, porque ese hombre está casado. Todos esos vellones, que evidentemente yo estoy en contra de todo eso de poner vellones, porque creo que es como el texto, es una falta de fe. El cristiano no vive por poner vellones. Si él me quiere, que venga con una camisa roja. Y alma de Dios, y si lo único que tiene es una camisa roja. Entonces, después en otro tema hablaremos un poco más de los vellones, que es lo que hizo Gedeón. La cuestión de poner todas esas cosas para ver si es la voluntad de Dios, hermano. La voluntad de Dios para con nosotros, escucha, es objetiva. ¿Sabe lo que significa objetiva? Que en su palabra ya está. Claro que aquella mujer quería a aquel hombre y ella estaba poniendo justificaciones de lo que ella quería. Negarse a sí mismo implica negar nuestra carne. Dice, niegues a sí mismo, tome su cruz. Yo no sé de dónde la gente sacó, eso lo escuché hace mucho tiempo y lo he seguido escuchando, que la gente dice, no, es que mi cruz es mi suegra. Aunque tú tengas el deseo de poner a tu suegra en una cruz, tu cruz no es tu suegra. Por la sencilla razón de que la cruz que está hablando Cristo, la cruz que está diciendo Cristo, tome su cruz, incluso cuando Él lo dijo en este versículo, todavía no tenía sentido. ¿Por qué razón? Porque cuando Él lo dice en Marcos 8:34, todavía Cristo no ha ido a la cruz. Ellos están como que, bueno, tomar la cruz, eso es una señal te desnudan, te avergüenzan, eres una deshonra. Pero cuando Cristo va a la cruz y resucita, entonces la cruz cambia el significado para los creyentes. Pero escucha, después gente siguió muriendo en cruces, pero ahora para los cristianos tiene otro significado. En lugar de nuestro sufrimiento por amor a Cristo, se convierte en nuestra victoria por los méritos de Cristo. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Entonces fíjense cómo dice, tome su cruz. Y la cruz, hermano, es el sufrimiento por el Evangelio, es vivir por el Evangelio y
y sabiendo que cuando vivimos por el Evangelio, eso nos trae consecuencias contrarias. Dice el Señor Jesús, y sígame. Así que si hablamos de el ejemplo, hoy muchos imitan artistas, cantantes, deportistas, hasta incluso tienen héroes. Y yo recuerdo cuando uno era pequeño que uno tenía sus héroes. Claro que nosotros éramos héroes de bajo costo. Si yo quería parecerme al zorro, tenía que coger una toalla llena de huecos y ponérmela, porque la nueva no me la iban a dar para eso. Si quería una espada, ¿qué espada de dónde? Si no había ni cucharón en la casa, entonces tenía que coger un palo. Por eso eran héroes de bajo costo. Hoy los niños tienen para comprarse, a los padres para comprarse. Es mejor ir a buscar al héroe que te dé un autógrafo que comprar el jueguito de Batman. Pero es la verdad. Hermano, nosotros no podemos seguir siendo inmaduros. Porque que un niño quiera ser como un héroe, se entiende. Pero que nosotros como cristianos, ya maduros, ya grandes, queremos ser como fulano, el cantante no sé quién, la artista qué sé yo, el que sé yo no sé cuánto, el deportista. Muchos imitan artistas, cantantes, pero la pregunta es, ¿quién busca imitar a Jesús? El creyente debe pensar, hablar y actuar como Jesús. ¿Cómo yo puedo tener a Dios en mis pensamientos? No hay que buscar revelaciones. Tener a Dios en mi pensamiento. El salmista lo decía, en mi corazón, dice la palabra del Señor, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Filipenses 4 dice, todo lo que es bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo esto, dice, en eso piensen. Pero si estás llenando tu cerebro, si estás llenando tu mente de novelas basura, de películas basura, de series basura, de música basura. Alguien decía, tú eres lo que comes. Sí, es como... Hay gente que dice, yo engordo con agua. Sí. Está demostrado científicamente que el agua no engorda. Como también está demostrado que la harina no engorda. ¿No lo sabías? Quien engorda eres tú. Amados hermanos, si nosotros no estamos leyendo la Biblia, si no nos estamos congregando, si no estamos buscando su palabra, si no estamos orando, si no estamos alimentando el Espíritu, ¿qué es lo que vamos a pensar? Miren, yo les voy a decir una cosa. Incluso teniendo tiempos de ayuno y oración, teniendo tiempos de búsqueda de su palabra, ¿cómo son las tentaciones y las batallas? Teniendo tiempo de búsqueda con Dios, ¿cómo son? Yo no sé con usted. Yo no sé si ustedes están en otro planeta, pero yo teniendo mis mejores tiempos de comunión con Dios, mis batallas son terribles. La cuenta sería, ¿y si dejo de buscar mi comunión con el Señor, o de tener mi comunión con el Señor, de animarme a buscar más del Señor? Imitar a Jesús en nuestros pensamientos, en mis palabras. Hay cristianos por ahí que les gustan esas palabras de doble sentido, tengan cuidado, ¿no? Porque esas truhanerías y todas esas cosas, los proverbios lo dicen que es pecaminoso. En mis actitudes, imitar a Jesús en mi hogar. Una de mis oraciones, casi todas las noches trato de hacerla, es: Señor, que mis hijas vean al pastor que venga en la iglesia, que no es perfecto, pero que trata de vivir en santidad para el Señor y hacerlo para el Señor lo mejor que puede. Que ellas vean que ese pastor es su papá y es una sola persona. Que no es uno allá y otro aquí. Y nosotros como creyentes tenemos que pedirle al Señor que seamos ejemplo también en nuestros hogares. Leí una frase de Moody en estos días, un escritor del siglo pasado, que él decía, o el siglo pasado, el siglo XIX, decía: aquel hombre que no tiene una buena actitud con su esposa, yo no le quiero escuchar nada. Y es verdad. Si yo no soy amoroso con mi esposa, ¿cómo yo puedo pararme acá y decirle, esposos, amen a sus mujeres? Yo soy mentiroso, un hipócrita. Y así mismo debe ser en nuestras vidas, hermano. Yo no estoy promoviendo perfección, estoy predicando santificación. La perfección es una imagen ilusoria que no existe. La santificación es donde nosotros, teniendo problemas, teniendo pruebas, incluso fallando, queremos levantarnos y pedirle a Dios que nos ayude a seguir creciendo. Eso es santificación. Imitar a Jesús en mi hogar, en mi escuela o en mi trabajo. Hay personas del trabajo que no saben que usted es cristiano. Hay personas en los trabajos que no saben que muchos entre nosotros son creyentes. Pero ¿y ese religioso?
en la calle, en mis relaciones con los demás, pero sobre todo, imitar al Señor cuando nadie me ve. Mira, hay una gran diferencia. Usted está rodeado de personas, está viendo una película y en la película ponen una escena, como no es muy normal. Hoy ha cambiado la modalidad. Hoy lo que ponen es escenas sanas a veces en las películas. Fíjense, escenas sanas, donde no hay muerte, donde no hay fornicación. Y usted está lleno de gente, ¿sabe cuál es su actitud? Porque yo se lo voy a decir porque esa ha sido mi actitud. Si estoy rodeado de las personas y ponen una escena, quítalo, quítalo. Pero cuando estoy solo, hay algo dentro de mí que dice, míralo, disfrútalo. Y justo ahí, cuando te quedas tú y Dios y tu pecado tratando de dominarte, tú tienes que decirle, Señor, ayúdame. Yo no sé cuántas veces te has pasado, cuando no tengo el teléfono aquí, pero cuando tienes el teléfono y estás en las redes sociales, te aparece una imagen de alguien y no hay nadie. Mire, como yo estoy luchando contra el pecado, al igual que usted, y soy sincero, es algo que sube por el estómago. No sé si a usted le pasa igual. Como que quieres ver una página, alguien invitando a no sé quién, o mira, entra aquí, verá no sé qué, y es, ¿sabe qué es eso? El mismo pecado en nosotros, la concupiscencia que dice, sigue más. Y el pecado no es algo en lo que se cae, es algo que nos vamos permitiendo, y vamos quitando líneas, y vamos quitando vallas, y vamos quitando vallas hasta que llegamos ahí. Pero qué bueno saber que por la gracia de Jesucristo podemos caer en el lugar más doloroso y más triste, y justo ahí, si nos agarramos del Señor, del que santifica, podemos volver a salir. Alguien dice amén. Entonces quisiera hablar cómo seguir el ejemplo de santidad de Jesús si no oramos. ¿Qué dice primero a los Tesalonicenses 5:17? Orad sin cesar. Hermanos, nuestra vida de oración, yo te puedo preguntar, ¿qué tiempo oraste hoy en la mañana antes de venir a la casa de Dios? ¿Qué tiempo oras en la semana antes de salir al trabajo? Y la respuesta, yo creo que siempre va a ser, es una batalla. Poder sacar siempre ese tiempo. ¿Por qué razón es una batalla? ¿Por qué es una batalla sacar ese tiempo y no es una batalla pasarse 3 horas viendo una película o algo, o hablando, teniendo una conversación de algo que te gusta? Porque la batalla está en la carne, en nuestro espíritu. ¿Cómo entonces seguir el ejemplo de santidad si no oramos? Si no escudriñamos la Biblia, dice Salmo 119:11, mi corazón he guardado tus dichos, lo mencionábamos ahorita, para no pecar contra ti. Si no ayunamos, dice Mateo 6, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Es cierto, os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y escucha, Padre que ve en secreto te recompensará en público. Tú no tienes que decirle a una persona que necesita tomar agua, ¿sí o no? No. O alimentarse. Pues esto es algo vital para la vida. Si no lo haces, se muere. Sin embargo, hay veces que hay que recordarle a algunos cristianos que necesitan orar, escudriñar su palabra y ayunar. Hermanos, para seguir el ejemplo de Jesús, es necesario negarnos a nosotros y comenzar a incorporar cosas a nuestra vida, disciplinas a nuestra vida que posiblemente hoy no estén. Paso rápidamente. El agente de la santidad, ¿quién evidentemente es ese que hace el proceso en nosotros? El propio Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 6:11, y esto eras alguno, mas ya habéis sido, ¿qué cosa? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese ave perverso que está en mí, esa concupiscencia, esos deseos perversos que quieren dominarme, aunque están en mí y lucho contra ellos, en mí también habita el Espíritu de Dios. Qué dilema, ¿verdad? Es como que uno dijera, Señor, quítame esta concupiscencia ya, y se acabaron los problemas. Eso Dios lo va, eso va a terminar, pero no es aquí. Eso va a parar, pero no es aquí. Un día seremos transformados, glorificados, pero mientras somos salvados, pero seguimos peleando contra el mal. ¿Alguien dice amén a eso? Dice que es el Espíritu quien obra en nosotros. El creyente, ¿qué cosa es?
templo del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 6:19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que ustedes no son vuestros. Hermanos, si tenemos que cuidar nuestra vida, es porque nuestra vida le pertenece a Él. Si tenemos que cuidar nuestra relación con Dios, es porque nosotros somos preciados para Él. Y fíjense, el templo era sagrado y santo. Todo lo que había en él era consagrado y apartado para Dios y revelaba la gloria de Dios y su relación con el hombre. Cuando vemos la historia del tabernáculo, posteriormente del templo, vamos a darnos cuenta que esto era una imagen o una representación del templo celestial. Y ahora, en el Antiguo Testamento nosotros veíamos, y en parte del Nuevo Testamento al inicio veíamos gente que iba al templo. Ahora en el Nuevo Testamento dice que somos nosotros la casa de Dios. El templo somos nosotros. Qué interesante, ¿verdad? Que Dios se digne a habitar en esto, aquí en mí. Que cuando a veces miro a mi hermano y por alguna u otra causa digo, pero mira lo que hizo, mira lo que pensó, o mira lo que no hizo, yo estoy obviando que mi hermano también le pertenece a Dios. Y es algo consagrado para Dios, que está en un proceso de crecimiento, pero ¿quién no lo está? ¿Quién puede tomar la piedra y decir, soy el más maduro entre ustedes? Soy el más santo. Solo tener esa idea en la mente te descalifica. Así que la palabra del Señor nos muestra esta gran verdad que el Espíritu obra en nuestras vidas. La santidad, hermano, es interna y es externa. Porque alguien dice, no, lo que importa es el interior, lo que Dios mira es el interior. Cuando mi interior está santificado o se está santificando, mi exterior, el cómo me visto, el cómo actúo, el cómo hablo, el cómo la gente me ve, también es importante. El cristiano hoy es atacado más que nunca, no existe ni diferencia entre cristianos y no creyentes, ropa, peinado, feminismo, todo lo que estamos viviendo hoy. Más esto dice Romanos 12, verso 2. No os conforméis a este siglo. Ese término conforméis, la palabra griega ahí es no tomen la forma. El agua, ¿qué forma tiene el agua? El agua no tiene forma. Pero si yo tomo un recipiente circular y ahí echo agua, ¿qué forma tomaría el agua? La del recipiente. Fíjense cómo esta imagen, Pablo se lo está diciendo a los romanos, dice, no tomen la forma de este mundo, sino transformados. Esa palabra transformados viene del griego metamorfos. ¿Recuerdan el proceso de metamorfosis? Dice transformados. Y miren, esa transformación en nuestras vidas de un área pecador a un área santificado y santificándose, solo lo obra el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Alguien puede decir amén? Que uno puede decir, Señor, gracias. No soy lo que quiero ser, pero evidentemente ya no soy lo que era. Y fíjense cómo la palabra nos dice, sino transformados por medio de la renovación de ¿qué cosa? De vuestro entendimiento, hermanos. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mujer, ¿tú te vistes como una hija de Dios o como una amiga del diablo? Eso no hay que... Pero déjame decirte una cosa. Es triste que tú a mujeres cristianas tengas que decirle, tu escote está mostrando demasiado lo que no tienes que demostrar. La soltera tiene que guardarse para su futuro esposo, pero la casada tiene que seguirse guardando para su esposo. Entonces a veces es doloroso que tú en la iglesia tengas que decirle a una hermana, ten cuidado por cómo te vistes, mira tu escote, mira tu... La pregunta es, ¿para qué te vistes? ¿Para provocar a los hombres? Porque el mundo hoy, ¿qué es lo que muestra? Tienes que ser sexy, tienes que ser sensual. No, ella no es linda, pero ella es muy sensual. Bueno, hay una palabra griega para eso, que es la lascivia, o que se traduce en español como la lascivia. Los deseos sensuales. Debemos también tener cuidado con estas cosas, porque la mujer tiene que evidentemente diferenciarse al hombre y evidentemente vestirse con pudor. El Espíritu Santo nos santifica tanto interna como externamente. No nos parezcamos al mundo, sino que impactemos al mundo con nuestra santidad. Y quisiera terminar con esta última parte. ¿Cuál es el precio de la santidad? Nosotros los cubanos sabemos lo que es hablar de precio. Yo recuerdo cuando se empezó la locura del desordenamiento económico, que se dijo, bueno, las pizzas van a subir de precio. Recuerdo la primera vez que fui a Las Palmitas, ¿sabes? Muy famoso ahí,
Y ya cuando todavía todo el mundo tenía la pizza a 20 pesos, ellos fueron los primeros en ponerla, no se me olvida, 60 pesos. Las de queso, creo que eran 80 las de jamón. ¿Y sabes por qué no se me olvida? Porque yo las encargué sin mirar para ese bendito mural. Y cuando las encargué yo estaba con 40 pesos. A mí se me aguaron los ojos. Y creo que esa es la única vez en mi vida que la única vez en mi vida que dije bajito, ay, ya no las quiero, ya me fui, se quedaron las pizzas puestas ahí. Es probable que haya pecado, porque yo digo, bueno, para quedar claro con mi conciencia, ya no las quiero, ya, pero para que ya no me escucharon tampoco. El precio es importante. ¿Cuál es el precio de la santidad? Lo que debe seguir el cristiano, mire Hebreos 12. Seguir la paz con todo y la santidad. Pero esta última frase es de espanto. Sin la cual nadie verá al Señor. Ahora aquí no estamos hablando de que si se pierde o no se pierde la salvación. Lo que estamos hablando es que claramente el autor de Hebreos dice que sin santidad nadie le va a ver. Hermano, buscar la santidad es una batalla. Todos lo sabemos. Todos los que estamos involucrados en una vida de santidad sabemos que es una batalla. Y ojo, no significa que a veces digo algo que está mal, pienso algo que está mal o incluso tomo una decisión que está mal. Pero cuando estamos siendo santificados, eso que dije, eso que hablé, eso que pensé o eso que no hice que debía hacer, en algún momento tendrá arrepentimiento y tendré que resarcir. Te lo digo de la forma más simple posible. Si tú estás en una vida de santificación, tú estás batallando contra el pecado, estás batallando contra tu yo interno, estamos batallando contra nosotros mismos. ¿Cómo nos sentimos cuando pecamos? Si no sientes nada, las alarmas deberían dispararse, porque es probable que tú no seas cristiano y crees ser creyente. Hay una hermosa figura del ejemplo de santidad, y con esto quisiera terminar. Éxodo 28:36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Es lo que tenemos acá atrás, ¿verdad? Algunas de nuestras iglesias lo tienen. Santidad a Jehová. Kadosh le Adonai en hebreo. Kadosh le Adonai. Pero lo interesante es que cuando tú ves las vestiduras del sacerdote, todo era hermoso. Pero esta diadema, con esta escritura, donde quiera que se parara el sacerdote en su oficio, la gente podía leer santidad a Jehová. Para donde quiera que caminara el sacerdote, y ahí estaba parte del pueblo, decía santidad a Jehová. Cualquiera que fuera a dirigirse al sacerdote o hablar con él, mirarlo a los ojos, solo mirando los ojos, poco más arriba, leería santidad a Jehová. Qué interesante que el apóstol Pedro nos dice que nosotros somos un reino de ¿qué? Reyes, un pueblo escogido por Dios, dice real sacerdocio. Nuestro sacerdote, Jesucristo, nos dio salvación, y por medio de Jesucristo es que nosotros no necesitamos hoy intermediarios. Nosotros mismos hemos sido hechos sacerdotes por Él y para Él. En otras palabras, te estoy diciendo que si aquel sacerdote, hermanos, ¿cuántos de los sacerdotes? Te mencionaré algunos de ellos. Nadab y Abiú, Ofni y Finés, Elí. ¿Cuántos de estos sacerdotes que tenían que ponerse la diadema santa con la Kadosh le Adonai, o santidad al Señor, o santidad a Jehová? ¿Cuántos de esos hombres estaban en fornicación? Estaban en pecado. Así hay muchos creyentes hoy, con vidas ocultas, con vidas de pecado, y gracias sean dadas a Dios, porque el Señor nos rescata de ese estilo de vida. Pero si alguien en esta mañana está peleando o está involucrado en ese estilo de vida, hay una frase muy hermosa de Spurgeon, que él decía: las ovejas también caen en el lodo, pero jamás se revuelcan en él. Evidentemente es haciendo alusión a ese pasaje de Pedro, cuando dice que aquel tipo de persona que es como la puerca lavada que regresa al lodo. Nosotros podemos fallarle a Dios, pero no nos vamos a quedar ahí.
nosotros podemos caer, podemos tomar decisiones erradas, pero no nos quedemos ahí. Aunque aquellos sacerdotes fallaron, hoy nosotros tenemos ese llamado de parte de Dios de vivir en santidad. Tenemos ese llamado de parte de Dios. Como dice esta idea, Jesús nos hizo sacerdote, ha puesto en nuestra frente con el sello del Espíritu Santo santidad a Dios. Cuando Dios mira a uno de sus hijos, lo que ve en nosotros es por medio de Cristo. Este ha sido separado, este ha sido sellado, este ha sido santificado, y en este estoy trabajando. Me decía una hermana hace mucho tiempo que escuchó una frase que le encantó, y a mí también me gustó cuando ella la compartía conmigo, que decía: ten paciencia conmigo, Dios está trabajando. Y es verdad, Dios está trabajando en nosotros. Tenemos que ser pacientes, pero que no dependa de nosotros, hermanos, el buscarle cada vez más. Hay muchas cosas que yo creo que deberíamos nosotros comenzar a hacer. Dios nos llama a la santidad, no es un juego. Solo los santos heredarán el reino de Dios. Los pecadores y todos aquellos que están practicando, deleitándose en la maldad, serán lanzados al lago de fuego y azufre. Concepto bíblico de santidad: Dios nos ha llamado a vivir en santidad. Es separación radical del pecado. La fuente de la santidad es Dios mismo. Su gloria nos atrae y también muestra nuestras imperfecciones para que nosotros las quitemos. El ejemplo de nuestra santidad es el mismo Jesús. El agente de la santidad es el Espíritu que obra en nosotros. Y el precio de la santidad, sin ella nadie verá al Señor. ¿Qué hay en mi vida hoy que no le agrada a Dios? Quiero que piensen en esto para orar. Alex, ¿qué hay en tu vida hoy que no le agrada a Dios? ¿Qué debería hacer en mi vida para agradar a Dios? No solo es que hay, sino qué debería hacer para agradarle a Él. Pueden ver los demás en mi frente, en mis palabras, en mis acciones. Santidad, Señor. Les invito a orar. Padre, gracias por tu amor. Gracias por Jesucristo. Gracias por tu palabra. En tus manos estamos. Si hay alguien entre nosotros que necesita restauración, que necesita fuerzas, que necesita consuelo, rogamos que sea entre nuestros hermanos, porque somos una familia. No estamos para señalar, criticar o destruir. Estamos para edificarnos, para disciplinarnos y mostrarnos amor. Si hay alguien entre nosotros que está hoy por primera vez, segunda, tercera, pero todavía está involucrado con este mundo y quiere venir a la salvación, rogamos que sea en su vida, que tu Espíritu, Dios, le confronte y le salve. Y pedimos, oh Dios, por nuestras vidas en general. Tus hijos clamamos a ti, queremos vivir en santidad, Señor, en tus manos estamos. Te pedimos perdón y te suplicamos que nos ayudes a seguir creciendo para tu gloria. En el nombre bendito de Jesús. Amén.